Muy buenas tardes, tutor y magíster Cristian Cerón y a todos los que están visualizando esta presentación. Mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez y les vengo a hablar acerca de la situación de la enunciación. En la tabla de contenidos que tenemos para este video va a ser muy puntual: introducción, la definición de lo que es una situación de enunciación, sus componentes, vamos a ver algunos ejemplos y por último las conclusiones. Para empezar, vamos con la introducción, es algo muy fundamental, la verdad. Básicamente es por qué la situación de enunciación es tan importante para los estudios del discurso, ¿no? En esta presentación vamos a ver cómo en el proceso comunicativo va más allá de un simple receptor, mensaje y emisor. No, hay varios componentes que también son de importancia a la hora de comunicar algo, ¿cierto? Y aquí los vamos a ver. Dentro del análisis del discurso también vemos que hace falta mucho contexto también, la parte cultural, social, regional, también la parte de las intenciones, las emociones con las cuales comunicamos ciertos mensajes, ¿no? Que muchas veces también lo minimizamos a un simple mensaje verbal o escrito, pero no, vamos a ver que hay muchos tipos de mensajes. Proseguimos y antes de ya meternos con lo carno, vamos a primeramente cimentar algunos términos. Vamos a cimentar primeramente qué es una enunciación, ¿no? Se entiende por enunciación el conjunto de condiciones de producción de un mensaje: quién lo emite, para quién, cuándo, dónde. Le podemos agregar el por qué, el para qué, ¿cierto? Esto con el fin de que el mensaje pueda ser entendido en su último fin, ¿cierto? Que sea el producto resultante de un proceso comunicativo, ¿cierto? Eso sería lo que es una enunciación. Pero hago un paréntesis: no solamente reducimos el acto de mensaje como una manera como lo decía, una manera escrita o verbal. No, un mensaje puede ir mucho más allá, como la lectura que nos propuso en cuanto al Código Penal, que fue ilustrado, ¿cierto? Entonces vemos que el mensaje no solamente se minimiza a un escrito, sino también a imágenes, también a videos, audios, entre muchos otros tipos de mensajes, mensajes por medios digitales, por medios periodísticos, etcétera, ¿cierto? Ahora bien, vamos con sus componentes. Para empezar, vamos con el emisor, ¿cierto? El emisor puede ser un sujeto o una fuente. No necesariamente tiene que ser una persona o un ser, no. El sujeto puede ser cualquier elemento animado o inanimado, pero siempre y cuando comparta un mensaje al receptor, que esos son otros componentes que ya vamos a ver, pero principalmente el emisor debe tener esa característica, debe tener la capacidad de suministrar un mensaje, ¿cierto? Ahora vamos con el receptor. El receptor se entiende que es un individuo o un artefacto que es el encargado de recibir ese mensaje que propuso el emisor, ¿cierto? Esta persona o ser, máquina, bueno, lo que sea, decodifica el mensaje que el emisor le dio y lo interpreta, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es ese mensaje. Ese mensaje es definido como esa información, datos, ideas, sentimientos, el cual pues tiene como fin darse como que a interpretar, o tiene como fin de ser recibido pues por el receptor, ¿no? Y recordemos que este mensaje no necesariamente tiene que ser un mensaje oral o escrito. Un mensaje puede ser una imagen, una ilustración, un video, un audio, etcétera, ¿cierto? Y puede ser compartido de diferentes maneras, como el siguiente componente que vamos a ver: el canal. Es el medio por el cual se transmite ese mensaje, ¿no?
Mm, Acá puede ser un medio magnético como son los correos electrónicos, puede ser también los chats por medio de WhatsApp, Messenger, las redes sociales. Bueno, todo este campo digital puede ser también ya por medios físicos como cartas, oficios, etcétera, ¿no? Y pues aparte también de las formas orales, ¿no? Y, comunicación meramente verbal de señas también, ¿cierto? Eh, Ahora vamos con el contexto. El contexto es algo muy importante y la verdad que sin el contexto no hay una verdadera comunicación. Se rompería el flujo o el conducto regular de lo que es una comunicación entre emisor y receptor, ¿no? El contexto básicamente es el ambiente, ¿no? Imaginemos como que el ambiente eh, que encierra ese círculo de comunicación entre el receptor y el emisor. En este contexto se propone el lugar, se propone la cultura, se pone lo social, se pone la jerarquía, ¿cierto? La edad, el sexo, la orientación sexual, etcétera, ¿no? Todo esto enmarca también el mensaje, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, una persona de procedencia bogotana, por ejemplo, ¿sí? O de Cundinamarca, vaya a una región más como bayuna o costera y allá de pronto le puedan decir un refrán, le puedan decir palabras más coloquiales de esa región y pues de pronto el rol o el bogotano no va a entender, necesita es un contexto, necesita que le expliquen qué significa eso, ya que son de regiones o son de culturas diferentes. A eso también entramos lo que es el código son también los signos lingüísticos, las reglas, acá también entra lo que son los dialectos, el código también es muy importante para una verdadera comunicación y para que el receptor pueda interpretar adecuadamente el mensaje. Eh, Ahora vamos con el referente. El referente es el objeto o la realidad a la que se refiere el mensaje, lo que el hablante está hablando o describiendo en su discurso. Lo mismo también puede aplicar un refrán que, por ejemplo, un refrán que pueda decir, es que anoche dormimos juntos. Entonces, si el emisor le dice eso al receptor que no va a entender, si puede que no entienda, y dice, pero como sí que dormimos juntos, pues se entiende, ¿no? Es una referencia que hay personas que cuando pues comparten intimidad, al siguiente día es como si no se hubieran conocido. Hace referencia que es que no se saludaron, no le está dirigiendo la palabra, ¿sí? Esa es una referencia que le hace el emisor al receptor dentro de la comunicación, ¿no? Y por último está la finalidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi intención al decir un mensaje? ¿Para qué y por qué lo estoy haciendo? ¿Cierto? Un ejemplo podría ser por el canal de chat, medio magnético, en contexto de relación amorosa, por ejemplo. ¿Sí? El emisor le dice, tenemos que hablar y el contexto de esa relación amorosa es que ya ha habido problemas, malos diálogos, malas interpretaciones. Entonces ese tenemos que hablar puede significar mucho, puede tener un propósito, tiene una intención, obviamente, ya bajo ese contexto y bajo esos componentes, ¿no? Entonces el propósito y la intención con la que nosotros decimos un mensaje es también de, de importancia. Ahora bien, antes de meternos con los ejemplos, muchos piensan que hay otro componente que también es de importancia, el cual es el ruido. El ruido es todo lo que interfiere, obstruye, interrumpe el mensaje entre un emisor y el receptor. Es todo lo que hace, lo que impide o interrumpe esa comunicación, ¿no? Todo puede ser si es medio magnético, no, que no hay internet, entonces los mensajes están llegando tarde o le están llegando los mensajes en desorden o si es por llamada que haya mucha interferencia, o también de pronto puede ser
lo que conocemos como teléfono roto. Le decimos a una persona que le envíe el mensaje a otra persona. Esa persona, pues en este caso, serviría como el mensajero, ¿no? Como el mensaje, pero pues alteró como que la intención o alteró el mensaje, pues lo que dijo a la otra persona no era la intención con la que tenía el, el emisor, ¿no? Le puedo decir otro mensaje al receptor. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy también audiovisual. Es un video que voy a presentar para también entender un poco de lo que habla la enunciación. ¡Osos hambrientos! Acá tenemos lo que pues es un personaje conocido de la animación, Cosmo de los Padrinos Mágicos, quien en este caso es el locutor, ¿cierto? El mensaje es Yuhu, osos hambrientos, soy un jugoso salmón. Acá dice al locutor, pero en realidad sería el receptor, ¿no? Los osos serían los receptores de este mensaje. ¡Soy un jugoso salmón! Y aquí vemos como el referente, o sea, como que la intención, lo que hay debajo de ese mensaje es querer llamar la atención de sus referentes. El código, pues, es un código verbal, oral, sí, también, pues, es un lenguaje castellano. Y el canal es meramente auditivo, ¿no? El canal es simplemente, pues, el aire, es una comunicación oral también. Y pues aquí finaliza ya como tal el video. Otro ejemplo también puede ser esta imagen. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice, hoy habrá una evaluación sobre la comunicación. Así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran, ¿no? Aquí pues el emisor sería la profesora, el receptor sería los estudiantes. El mensaje, habrá evaluación sobre la comunicación. El código pues serán las palabras, el lenguaje verbal, idioma castellano. El referente sería, el canal sería un canal auditivo, el aire, sí, verbal. El contexto es un salón de clases, es un colegio. El referente es espero que hayan estudiado, ¿sí? O sea, tiene como que la intención o debajo de esa frase es que espera que sus estudiantes hayan entendido el tema de la comunicación o que al menos estén preparados para presentar la evaluación, ¿no? Y por último, el propósito, el por qué la profesora dice eso es que evalúa los conocimientos sobre la comunicación de los estudiantes. Ya para concluir, vemos cómo la situación de la enunciación proporciona una gran riqueza para los estudios del discurso, ¿sí? Todo el tema en cuanto al contexto que se le propia a los diálogos, a los discursos, como el contexto externo, por así decirlo, cultural, social, político, etcétera, y el contexto interior, que sería más como las intenciones con las cuales se da un mensaje, los sentimientos, los pensamientos, etcétera. Todo eso da un gran aporte para lo que es la enunciación, ¿no? El enunciado, también los códigos, etcétera. Así que esa fue mi exposición. Aquí dejo las referencias y muchas gracias por visualizar.